Bueno, sí me escuchan, sí me están escuchando. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. vamos, espérame. Vamos a hablar de un padecimiento frecuente que se llama degeneración macular senil. Y esta patología se presenta en aquellos pacientes de edad avanzada, que va desde los 55 a 60 años en adelante. Ahí es donde se presenta. Ahora, los cuadros clínicos con mayor frecuencia para el médico general son tres. Uno, cambios degenerativos senil, como tenemos la degeneración macular, procesos inflamatorios y la coriopatía serosa central. Esos son los tres padecimientos que se observan con mayor frecuencia. Por eso dice cuadros clínicos con mayor frecuencia para el médico general. Entonces, aquí tenemos, entre los cambios degenerativos seniles, tenemos la degeneración macular senil, que va desde los 55 a 60 años en adelante. Y entre los procesos inflamatorios maculares tenemos dos. Uno, aquellos que padecen o sufren de toxoplasmosis macular. Y ese parásito le gusta mucho a la mácula, ¿sí? Y en segundo tenemos la maculopatía serosa central, que mañana la vamos a ver, ¿sí? Que se presenta en jóvenes. Entonces, aquí incluye dentro de los procesos inflamatorios la toxoplasmosis macular y la coriopatía serosa central o maculopatía serosa central, pero van a afectar precisamente a la mácula. Y entre los cambios degenerativos senil, este es un paciente que tiene por arriba de 55 a 60 años y lo que va a afectar es en la parte fina del ojo, que es la mácula, ¿sí? Y ahí, al afectarse la parte fina de la mácula, va a afectar la visión central y son aquellos pacientes que no ven el 20/20, ¿sí? Y entonces, entre los procesos inflamatorios maculares, tenemos la toxoplasmosis. Y el huésped definitivo es el gato, que ustedes ya lo vieron. Entre los jóvenes es muy frecuente esta patología, la coriopatía serosa central. Y es una patología que se presenta por el estrés y en pacientes que tienen personalidad de tipo A. Ahí es donde abunda. Los gringos abrevian de esta forma, DMAE, que quiere decir degeneración macular senil, y la consideran como la epidemia del siglo XXI. Así la consideran ellos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante ver este tema? Porque es la principal causa de ceguera en adultos de países industrializados, ¿sí? Y México no es ahí, ¿eh? Estamos peor nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles serían las características de la mácula? La mácula ocupa la parte central de la retina, que es esta. Nos permite ver colores y formas hacia dónde enfocamos la mirada. Y eso lo hace a través de los fotorreceptores, conos, que ahí es donde abunda mucho. Nos permite leer, ver la televisión, conducir, reconocer caras, porque esa es la responsable de la visión fina. Su afectación produce problemas en la visión central, pero no afecta nuestra visión periférica, ¿sí? Ellos ven, pero no distinguen las características, ¿no? Hay un artículo, fíjense que hay un médico oftalmólogo, no sé de dónde es, pero lo vi en internet, que describe a la maculopatía senil como cáncer. Y el libro dice que no, pero lo describe como cáncer. No sé si es para asustar a la gente o para qué no. Y entonces aquí tenemos el nervio óptico. Todo esto blanquecino son las fibras nerviosas. Vemos la mácula, que es la parte central. Vemos
el reflejo foveal, parafoveal y perifoveal, los tres reflejos. Y la distribución del pigmento que es uniforme. Y por eso es la parte que es más oscura y es la parte central del ojo. Aquí lo vemos con más brillo, ¿no? Sí. Entonces, esto sería el reflejo foveal, esto sería el parafoveal y todo esto sería el perifoveal. Los tres reflejos que están presentes. Ahora, ¿cómo la voy a definir? Es la alteración que aparece en la mácula debido al envejecimiento por la presencia de neovascularización de la coroides o atrofia geográfica con la presencia de drusas, que ahorita lo vamos a definir, qué es una drusa. Entonces, eso sería su definición. Es la alteración que aparece en la mácula debido al envejecimiento por la presencia de la neovascularización de la coroides o atrofia geográfica con la presencia de drusas. Esa es la forma como se define. Factores de riesgo, la edad, por arriba de los 50 años. Mayor en mujeres. 2, el tabaquismo. O 3, antecedentes familiares que tenga. Enfermedades cardiovasculares que también afecta. Y por último, la desnutrición. Esos serían los factores de riesgo y aparte de eso vienen otros. Como los pacientes que se operan de cataratas, en la raza blanca es mayor, en aquellos que toman alcohol y los rayos ultravioletas. ¿Y qué nos tiene? El sol. Por eso mucho se recomienda el uso de lentes. Si tú ves bien, ponte lentes como medio de protección, porque son los rayos ultravioletas que tiene el sol, producen ceguera. Y entonces aquí tenemos los factores de riesgo, la edad y el tabaquismo, que son muy frecuentes. Ahora, ya dijimos que la maculopatía es la causa más común de la pérdida de la visión central. Y esto sucede en pacientes por arriba de los 55 a 65 años de edad. Y entonces, así como hablamos de retinopatía diabética, así hablamos acá. Paciente que tenga 52 años a 64 años, ya tiene un 2% de padecer esta enfermedad. Paciente que tiene 65 a 74 años, tiene un 11% de padecer esta enfermedad. Y los que tienen 75 años, ya tienen un 28%. Entonces nos vamos por la edad, ¿sí? Y ahí decimos, es frecuente esto. Entonces usted tiene 60, 50, entre 60, ya tiene un 2%. Y si tiene mayor de 75 años, un 28%. Ahora, se presenta 1.8 casos nuevos por cada 1,000 personas al año. Esa es la incidencia. Tiene un carácter autosómico dominante o recesivo, ¿sí? Pero es un padecimiento frecuente, ¿sí? Pero hay gente que tiene 75 años, doctor, yo me he habituado a leer y no puedo, en mi vida, no puedo dejar de leer. Y yo quiero que usted me haga ver, porque de eso es mi vida, eso es mi hobby, leer. ¿Y cómo le voy a creer yo a un paciente que tiene 75 años, si ya la mácula está afectada, así le ponga lentes o no le ponga lentes, ese señor ya no va a ver como quisiera ver, ¿no? La patogenia se debe a una hipoxia por insuficiencia circulatoria de la coroides y que esto como consecuencia produce una esclerosis de los capilares, tanto retinianos como coroideos. Eso se dice de la patogenia de esta patología, ¿no? Una hipoxia por insuficiencia circulatoria coroidea. Ahora, ¿qué alteraciones voy a encontrar en la fisiopatología? Uno, que va a haber alteraciones en el epitelio pigmentario y se abrevia como EPR, epitelio pigmentario retiniano. Va a haber una alteración en los fotorreceptores, que ya los conocemos, conos y bastones, y aquí sobre todo los conos.
Va a haber una alteración en la permeabilidad electiva. Va a haber depósitos de lipofuscina en la membrana de Bruch, que esto forma parte de la coroides, ¿no? Y neovascularización, la presencia de vasos, tanto en el epitelio pigmentario como en la coroides. Eso sería de su fisiopatogenia, ¿no? Estos pacientes generalmente van a tener como sintomatología o alteraciones en el fondo de ojo. Voy a encontrar, cuando yo vea el fondo de ojo, pérdida del pigmento macular. Ya no se va a ver como lo vimos anteriormente, ¿sí? Ya no vamos a ver los reflejos. A ver si lo saco. Aquí se pierde. Fíjense cómo el epitelio, todo esto oscuro, es el epitelio pigmentario. Y aquí en la maculopatía se pierde. Hay pérdida del epitelio pigmentario, hay pérdida de los reflejos foveales y aquí también va a haber una atrofia en las maculopatías. Entonces, va a haber pérdida del reflejo foveal, va a haber atrofias coroideas en lugar de la mácula, va a haber drusas, cambios exudativos como son los exudados que ya los vimos, va a haber edema de la retina, va a haber hemorragias subretinianas, va a haber atrofia y también podremos encontrar una fibrosis subretiniana. Por eso todos estos cambios que suceden nos llevan a una atrofia de la mácula, ¿no? Y eso pierde uno la visión central. ¿Cómo la clasifico? En dos. En seca y atrófica, que esta es la más frecuente, en un 90%. La húmeda y exudativa, que ocupa un 10%. Que esto es causa de pérdida de la visión central. Porque ahí le gusta a la mácula, ¿no? Pero afortunadamente es esta, que es más frecuente. Estas húmedas exudativas se presentan en los pacientes que tienen enfermedades sistémicas, en enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades de la colágena, toditito ese grupo de enfermedades, ¿no? Ahora, ¿qué es una drusa? Son lesiones redondeadas, dice, como se ve aquí, de color amarillento tenue y que es resultado del producto de detritus del metabolismo retiniano. Entonces, yo la voy a leer y la voy a describir como una lesión redondeada de color amarillo tenue y que se puede presentar por un par o hasta múltiples. Un par o hasta múltiples se puede. No tienen el aspecto pastoso como se ven en los exudados. No se dispone circunferenciar alrededor de los vasos como se pone los exudados. Aquí están al azar. Su distribución es al azar. No interfiere en la visión si están fuera de la mácula. Y como aquí, mire, la mácula está aquí y estos están afuera. Y este paciente no está interfiriendo, las drusas no están interfiriendo a nivel de la mácula, ¿no? Entonces, la voy a definir a las drusas como lesiones redondeadas de color amarillo tenue que va desde un par hasta múltiples y su distribución es al azar. Y entonces, ahora vemos acá una maculopatía senil seca, que es la más frecuente, que ocupa un 90%. Ahora, vemos como características, aquí vemos, mire, el reflejo foveal, esto sería parafoveal y aquí se viene el perifoveal. Pero la distribución del pigmento es uniforme, entonces se considera normal. Pero veo aquí tenemos una lesión que en lugar de pigmento ya veo una zona blanca, mire. Esto habla de una atrofia. Aquí hay acúmulo de pigmento, todo esto, aquí en la orilla hay acúmulo de pigmento y hay la presencia de druses. Entonces la clasifico como seca. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos una lesión que tiene drusas, pero en sí no le estaban afectando. Pero aquí ya hay una zona blanquecina que se está formando como una atrofia. Es seca. Yo le pregunto,
Yo le pregunto a Gilberto, Daniel Gilberto, ¿qué otra cosa veo yo acá? Aparte de una... ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? Sí, doctor, aquí estoy. Dale. ¿Qué otra cosa ves tú en este fondo de ojo? La alteración que está al lado del nervio óptico, la coloración verde. Esto. Esto es un color negruzco, verduzco. Negro, verduzco. Este es un melanoma. ¿Qué otra cosa notas tú ahí? Yo te pregunto, ¿verá este paciente? Sí, doctor. Bueno, era, tengo que echar otro. Gracias. Pérez Alfredo. ¿Vino o no vino? Sí, doctor. Dale. Mi pregunta es, no te veo. Mi pregunta es, ¿verá este paciente sí o no? ¿Ya me ve? Ya te veo. ¿Verá sí o no? No. No, ¿por qué? ¿Por qué, mijo? Pues ya se empieza a ver ahí como... Aquí se ve, mire, vean el nervio óptico, que se ve clarísimo. Este nervio óptico es de color blanco. Esto ya habla de una atrofia del nervio óptico. Hay rechazamiento de los vasos, ¿sí? Este paciente ya no ve, y aunque la mácula esté bien, ¿sí? Ahora, aquí vemos una gran cantidad de drusas, mire, que rodea. Y aquí veo una zona de atrofia. Y alrededor de esto, miren, vean cómo se ve como un circulito. Esos son vasos sanguíneos. Aquí hay otro vaso sanguíneo. Entonces, hablo de una maculopatía de tipo húmeda. Eso sería. Aquí veo otra, mire, que se ve una gran cantidad de drusas. Estas sí me están impidiendo la visión. Y aparte de esto, tiene glaucoma, mire, el rechazamiento vascular. Veo otra que también tengo acá, mire. Esto, una atrofia que está aquí, de todo blanquecino, con acúmulos de pigmento y drusas. Esto es seca. Aquí veo, esto es lo normal, mire. Y aquí en la húmeda se ve que hay una lesión blanquecina que habla de un edema y hay acúmulos de pigmento y todo esto es rojizo, que habla de la presencia de vasos sanguíneos. Eso me está diciendo que hay una neovascularización y la considero como húmeda. Aquí hay otra, que hay acúmulo de pigmento y hay una hemorragia. Entonces se habla de una maculopatía de tipo húmeda. Aquí veo otra, que hay una hemorragia extensa, hay drusas, hay un edema de la mácula, que es húmeda. Aquí tenemos una gran cantidad de drusas abundantes, vemos acúmulo de pigmento, vemos atrofia, y aquí se ve un vasito, mire, eso habla de una neovascularización, y el nervio óptico está blanco. Entonces tiene una atrofia del nervio óptico, ¿no? Vemos otra vez esto, aquí está, mire, estos serían los vasitos, y aquí hay vienen vasos que vienen hacia la mácula, ¿no? Entonces es húmeda. Y aquí vemos una atrofia. Todo esto está atrofiado a nivel de la mácula. Veo una hemorragia que me está indicando que es la variedad húmeda. Y aquí veo una gran cantidad de drusas, pero desgraciadamente hay acúmulo de pigmento nada más. Sería seca. Ahora los signos que yo voy a encontrar en estos pacientes, como número 1, son signos o trastornos hemorrágicos. Y entre los trastornos hemorrágicos incluyo neovascularización subretiniana, que va a haber vasos, va a haber un desprendimiento del epitelio retiniano, va a haber desgarros del epitelio pigmentario, porque ahí se afecta. Va a haber alteraciones pigmentarias, como la que ya vimos, una atrofia del epitelio pigmentario. Se pierde eso. Y voy a encontrar las llamadas drusas. Y aquí vemos una atrofia o cicatriz a nivel de la mácula, veo hemorragias, veo la presencia del vaso que viene aquí, mire, todos esos puntitos son vasos sanguíneos.
¿sí? Se habla de una húmeda. Aquí tenemos otra, la hemorragia que tiene la atrofia y aquí tenemos las drusas. Aquí tenemos, miren, esta es una atrofia a nivel de la mácula. Veo alrededor acúmulo de pigmento, ¿sí? Veo la presencia de vasos que son estos, ¿sí? Aquí viene uno, aquí viene otro y otro se mete, que es húmeda. El cuadro clínico sería disminución de la agudeza visual. Estos pacientes no te van a alcanzar ver la cartilla de Snell. Si le pones la letra A, que es la grande, no te ve, ¿sí? Te verá bultos, dedos, cuando mucho, ¿no? Va a haber visión borrosa, va a haber metamorfosias. Metamorfosias quiere decir visión ondulada. Va a tener escotomas, que quiere decir zona ciega o parcialmente ciega del campo visual. Zona ciega o parcialmente ciega del campo visual es la definición del escotoma. Entonces, disminución de la agudeza visual, visión borrosa, metamorfosias y escotomas es el cuadro clínico característico de estos pacientes. Se queja, doctor, no veo bien. Y lo que veo borroso. Y lo que veo, todo lo veo deforme. Así, mire, así chueco. Y veo una mancha negra frente. Yo le estoy viendo su cara y le veo una mancha negra. Y te lo está gritando. La agudeza visual, lo normal es de 20/20. La ceguera legal se considera 20/200. Y entonces le ponemos la cartilla de Amsler y vemos esto, que esto es lo normal. Y el paciente ve que todas las líneas se enchuecan. Entonces, este paciente tiene visión ondulada, que se llama metamorfosia. Ahora, a este paciente que está viendo la cartilla, todo lo ve ondulado. Ve el poste de luz ondulado. Y ve en el centro donde te dices, yo le estoy viendo su cara y veo una mancha negra. A eso se le llama escotoma. Las cosas grandes las ve chiquitas. A eso se le llama micropsias. Entonces, todo eso se queja. Entonces, ¿qué es una micropsia? ¿Sí? Que todo lo grande lo ve pequeño. Ya dijimos que es un escotoma y que es una metamorfosis. Ahora aquí vemos, mire, la cara, él lo ve como la cara ondulada, que son los escotomas, las metamorfosias. Y esto sería un escotoma central. Si le pones la cartilla de cerca, ve todo chueco, mire, borroso y chueco. Ahora, el diagnóstico de estos pacientes, ¿cómo lo voy a hacer? Uno, tengo que explorar el fondo de ojo. Dos, tengo que tomarle la agudeza visual. Tres, le pongo la cartilla de Amsler. Le hago estudios como una angiografía con fluoresceína, una angiografía con verde de indocianina. Le hago una tomografía de coherencia óptica y si puedo tomarle una biopsia, se la mando al patólogo, ¿no? Pero lo que más utilizamos es esto, una angiografía con fluoresceína. Entonces, eso sería el diagnóstico de estos pacientes que tienen maculopatía. Ya lo vemos, una visión ondulada. Le hacemos la angiografía con fluoresceína y vean esto, esta lesión, y aquí ven un punto blanco. A través de la fluorangiografía se muestra una mancha hiperfluorescente, ¿sí? Que eso me indica la presencia de una membrana neovascular. Eso me está indicando. Veo aquí en la fluorangiografía, veo la zona de atrofia, miren. Y esto negro sería el acúmulo de pigmento. El tratamiento que yo le voy a dar a este paciente. 1. Antioxidantes. Le hago cirugía de rayo láser. Le puedo poner terapia fotodinámica, fotocoagulación. Puedo hacerle una vitrectomía. Le doy antiangiogénicos para evitar la proliferación de vasos, sobre todo en las húmeras.
Pero lo que más utilizamos en esto sería la fotocoagulación o aplicación de láser y estos antiangiogénicos. Y entonces aquí sería, mire, yo le inyecto un antiangiogénico y entre ellos tenemos el Avastin, que es el nombre comercial, y se lo inyecto, mire. Este es el limbo esclerocorneal a 4 milímetros para abajo, ahí le meto la aguja. Y ahí ven cómo se viene el líquido. Y este líquido se distribuye y va a llegar a todas las partes y principalmente a nivel de la parte central. Y eso va a evitar que no proliferen los vasos, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a prevenir este tipo? Es muy difícil, ¿eh? Modificar los factores de riesgo. Sobre todo, ¿no? Sí, ya dijimos los tomadores, sí, los rayos ultravioletas. Es muy difícil evitar. Tú diario tienes que andar en la calle y tienes que ver el sol, o estás en tu casa y estás viendo el sol, ¿no? Suplementos nutricionales sin abusar, sin abusar. Va con un médico general, doctor Beo Borroso, y le mete vitamina A. Va con otro y le mete vitamina A. Va con el especialista y le mete vitamina A. Ya va con 10 médicos. Oiga, doctor, y a mí me recetan pura vitamina A. ¿Qué tanto efecto tiene? Quiero que me diga usted la verdad. ¿Qué tanto efecto tiene, señor? ¿Sí? Porque ya no aguanto de tanto tomar pura vitamina. Todo me dan nada más el nombre cambia, pero yo le leo y tiene vitamina A. ¿Sí? Y esto, el exceso acuérdense, el exceso de vitamina A produce una neuritis óptica, es decir, una inflamación del nervio óptico. Y esta neuritis óptica me puede producir ceguera o bien un pseudotumor a nivel cerebral. Ese es el exceso de vitamina A, te produce dos cosas, un pseudotumor cerebral o una neuritis óptica, y que la neuritis óptica me puede llevar a la ceguera. Entonces tú tienes que cambiarle y decirle la verdad, ¿no? Y las medidas entre estos pacientes que tienen maculopatía, pues hay ayudas ópticas y hay ayudas visuales. Aquí le ponemos lentes, le ponemos lupas y vemos este señor, estas lupas, estos lentes, pues más o menos alcanza a ver la letra grandota, ¿no? Y si no tengo esa posibilidad, hoy es cosa moderna, le enciendo la computadora y le pongo las letras grandotas, ¿no? Grandes para que las vea. ¿Sí? No chiquitas, porque grandes para que las pueda alcanzar por lo menos, ¿no? Eso sería en la seca. En la húmeda le pongo fotocoagulación con rayos láser. O doy los medicamentos antiangiogénicos, como los que vimos ahorita, cómo se inyecta. ¿Sí? Así se inyecta. Y esto se tiene que hacer una vez, se le pone una inyección cada mes, por lo menos 6 inyecciones en cada ojo, ¿no? Para mantener, no para que se quite. Ahora, la degeneración senil o la maculopatía senil es un impacto en el paciente o una carga de enfermedad para los familiares, ¿no? Estos pacientes que tienen maculopatía senil tienen mayor probabilidad de tener dificultad para las actividades. ¿Cuáles serían? Como la preparación de comida, la manipulación de dinero, usar el teléfono. Para eso les dificulta mucho. Otro, el incremento de los riesgos de las caídas. Estos pacientes experimentan muchos cuadros de depresión y alteraciones emocionales. ¿Sí? Eso es lo que sufren estos pacientes, ¿no? Alteraciones emocionales y depresión. Porque ellos quisieran ver, como les puse el ejemplo ahorita, viene un paciente de 75 años y quiere leer como si estuviera joven, la letra chiquita, no se puede. ¿Sí? La letra grandota
si mucho, y si no, pero sigue viendo, porque no se pierde su visión periférica. Se perdería la visión central, pero él podría caminar bien. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el seguimiento de estos pacientes? Si se trata de una seca o atrófica, lo tengo que revisar cada 6 meses. Si se trata de una exudativa, lo tengo que revisar, tengo que checarlo mensualmente. Las complicaciones que puede suceder en estos pacientes: 1, desprendimiento hemorrágico del epitelio pigmentario, que escapa de la retina. Un desprendimiento sensorial hemorrágico que escapa de la retina. Una cicatriz o desprendimiento exudativo de la retina. Eso puede suceder. Y la conclusión: es una enfermedad degenerativa que afecta la vida cotidiana en las personas que la padecen. ¿Sí? Pero esto no se considera cáncer. No se considera cáncer. El paciente no está recibiendo medicamentos para cáncer. Él ve las dificultades para leer, para eso. Pero tú tienes 75 años. ¿Qué te preocupa a ti ver? ¿Sí? Con el hecho de que encuentres el pasillo y que agarres el plato de comida y que comas, eso es lo que haces, ¿no? No que digas, voy a escribir un libro, voy a ser poeta, voy a ser médico, voy a ser licenciado. No, eso ya no les preocupa a ellos, ¿sí? Entonces, que ellos tienen que llegar a una razón, ¿no? Bueno, esto sería, miren, de la misma edad y que tienen dificultad para leer, ¿sí? A esa edad se presenta. Entonces, yo les decido mañana, ahorita decido porque voy, no sé que tengo un compromiso, yo les decido si voy mañana o el lunes, pero nos vemos en clase a las 7. Gracias. Hasta luego. No se preocupe.